Buenos días, hoy es lunes 19 de septiembre de 2023 y esta es la 21ª edición de La Sartelli por el Mango. Recuerden que La Sartelli por el Mango se publica todos los días lunes a las 9 de la mañana y que si se suscriben al canal de YouTube de Razón y Revolución van a estar recibiendo la notificación en el momento en que la columna esté disponible. Bien, hemos estado 3 semanas sin contacto por esta vía y eso merece una explicación. No del orden de lo personal o familiar, sino en relación al carácter y al sentido que estas columnas van desarrollando. Habrán notado que son cada vez más largas, habrán notado que tienen una temática cada vez más amplia, que se ordenan incluso en series y que van incorporando una cuota de actualidad cada vez mayor. En particular, desde que arrancó el ciclo electoral, hemos ido prestando mucha atención a un tema en particular, el desarrollo de la política en la Argentina. Esa es la razón por la cual buena parte de nuestro tiempo lo estamos gastando, invirtiendo, según se vea, en el análisis de los problemas de los programas electorales, de las propuestas de los diferentes partidos políticos y de los temas del debate actual. Esta columna dedicada a la inflación, que va a estar seguida de una dedicada a la dolarización, otra a la convertibilidad y a los diferentes planes económicos que se aplicaron en la Argentina, obviamente están muy influidas y motivadas por la coyuntura en la que estamos. Como sea, el tema es que vamos desarrollando columnas y temas de diferente densidad y de diferente importancia en cuanto al volumen de trabajo que requieren, y eso hace que no siempre se pueda cumplir con esta regla semanal que nos autoimpusimos para mantener la sana costumbre de una regularidad. En ese sentido, entonces, vamos a introducir una modificación en las columnas, en la lógica de las columnas y en la temática. Vamos a incorporar un formato más breve, más chico, de no más de 15-20 minutos, dedicado a un tema muy puntual, muy concreto y diría casi de una exposición muy sencilla, más sencilla que las habituales. Vamos a iniciar entonces una nueva serie que se va a llamar Manual de Sonceras Liberales, en las cuales vamos a ir tomando algunos temas y problemas que nos plantea la ideología liberal, simplemente para mostrar eso, ¿no? Lo superficial que suele ser el enfoque liberal acerca de la vida social, política y económica. Esos temas van a ser tratados en muy poco tiempo, en un plazo de no más de 15-20 minutos, y nos va a permitir entonces mantener la regularidad mientras preparamos trabajos de mayor envergadura como este que nos ocupa hoy. Así que la semana que viene probablemente nos encontremos con el primer envío de ese manual de sonceras liberales que se va a dedicar probablemente a el país de los tontos, es decir, una reflexión casi se diría filosófica acerca de la forma en que los liberales suelen razonar superficialmente problemas muy complejos. Dicho esto entonces, volvamos a el desarrollo normal de la columna. Habrán visto que cambiamos la forma de presentación con un formato de clip casi independiente de la edición de la columna. En este caso, ese clip intenta recoger en música e imágenes la problemática que nos va a ocupar, es decir, la inflación. Lo que ustedes estaban escuchando es El amanecer de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, en la música obviamente imaginada por, desarrollada por Richard Strauss. Es obvio que las imágenes que lo acompañan y la música misma y el nombre de Nietzsche han asociado a esta música sobre todo a el surgimiento de un personaje y de un fenómeno muy particular en la Alemania de la primera posguerra mundial, es decir, el ascenso de Adolf Hitler. La hiperinflación alemana de 1920-23
tuvo mucho que ver en ese proceso de desarrollo del nazismo, y una de las razones por las cuales tuvo mucho que ver es que el nazismo era una demanda de orden, y el problema con la inflación es que desordena y la hiperinflación descompone. Precisamente a esa descomposición de la vida social es a la que la población teme, porque esa descomposición efectivamente quita todo horizonte de futuro. Nadie sabe qué puede hacer, qué puede dejar de hacer, y eso tiene una razón. En la sociedad capitalista, la relación básica entre los seres humanos es una relación mercantil, es decir, es la relación de la compra-venta. Y esa relación está mediada por el dinero. De modo tal que cuando el dinero desaparece, desaparece el vehículo de esa relación. Por lo tanto, una vez que se rompe esa cadena, el escenario social se vuelve algo así como The Walking Dead. De manera tal que en ese contexto de descomposición, de ausencia de futuro, de el no saber qué va a pasar, siempre surge esa demanda del hombre providencial, del duce, del Führer, del conductor, es decir, de aquel que nos va a sacar de este pantano. Obviamente, el escenario argentino tiene reminiscencias de ese escenario. Y esas imágenes que observábamos de la moneda desapareciendo, de la moneda siendo usada para usos no comunes, por ejemplo, esa persona que empapela una pared con billetes, son tan baratos y valen tan poco que salen menos que el papel de empapelar. Esos niños que arman un barrilete con billetes, billetes que son amontonados por fajos enteros para poder pagar cosas elementales. Son imágenes muy tremendas que nunca se han visto ni siquiera en la Argentina, pero que en la Argentina traen recuerdos de épocas que no llegaron probablemente a tanto, pero que fueron tremendamente agudas. Acá podemos pensar en la década de los 70 y la multiplicación de billetes, la multiplicación de denominaciones, pesos argentinos, pesos ley, australes, todos desaparecían rápidamente. Acá estamos viendo una filmina, como diría Alberto, que le robé a Damián Bill, donde vemos todos los billetes argentinos de la década del 70 y cómo desaparecían en medio de una hiperinflación pavorosa, se evaporaban. Nadie quiere volver a eso, de manera tal de que la inflación se transforma en un actor político. A eso nos vamos a dedicar hoy, a tratar de entender por qué, sin ser tan aguda como la inflación de la Alemania de Weimar, la inflación argentina se ha transformado nuevamente en un actor político. Y sobre todo vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué hay inflación argentina? No inflación en Argentina, como vamos a discutir más adelante. No es lo mismo inflación argentina que inflación en Argentina. Nosotros no nos vamos a preguntar por la inflación en Argentina, sino por la inflación argentina. Y van a ver que esta pregunta, ¿por qué hay una inflación argentina?, es más pertinente que la otra. Obviamente también vamos a tratar de responder a la pregunta que le sigue lógica e incluso, si se quiere, le sigue emocionalmente a la primera. Bueno, entonces, ya que sabes cómo es la inflación argentina, explícanos también cómo se sale de esa situación, porque hay gente que nos está proponiendo salidas. Bueno, de esas salidas vamos a hablar más adelante, cuando hablemos de la dolarización, o cuando repasemos el episodio llamado convertibilidad en la Argentina, pero no vamos a terminar esta columna sin dejar alguna nota, alguna idea acerca de cómo resolveríamos nosotros este problema tan agudo, tan tremendo, que sin llegar ni siquiera a lo que se ve en el clip del comienzo, genera tal perturbación de la vida social que nadie quiere volver allí. Bien, esa es la presentación del tema. Vamos ahora a las recomendaciones de siempre. Recuerden que aquí
Además de la temática, siempre ofrecemos recomendaciones de libros y de películas que ayudan a entender o proponen lecturas que ayuden a entender la realidad que examinamos. Bien, recuerden que estábamos examinando la colección de la biblioteca del CX de la editorial Razón y Revolución. Recuerden que habíamos visto ya los primeros 3 volúmenes. Recuerden que la colección CX es una colección científica, es decir, de estudios. Normalmente son todas tesis de doctorado, de licenciatura del mundo universitario. Son trabajos científicos que intentan explicar aspectos, iluminar aspectos de la realidad. En el caso nuestro, en el caso del CEIX, el Centro de Estudios de Investigación y Ciencias Sociales, del cual ya hablé, nosotros partimos de un punteo de hipótesis, un programa de investigación que se llamó, y algún día le vamos a dar cabida en alguna de estas columnas y lo vamos a explicar, un puente sobre aguas turbulentas. Efectivamente, si alguien está pensando que se lo robamos a Simon Garfunkel, así fue. Está tomado de la canción famosa. Ese puente sobre aguas turbulentas era un punteo de hipótesis, es decir, un programa de investigación acerca de lo que había que discutir y estudiar sobre la realidad argentina para entenderla mejor. Uno de los textos más interesantes de la producción del CX es este que estamos viendo ahora. Se llama Brutos y Baratos y es de Romina de Luca, y digo que es uno de los más interesantes no porque el resto no sea interesante, sino porque en nuestra historia editorial y política nos permitió discutir con el conjunto de la izquierda y del progresismo una idea a nuestro juicio equivocada y que este libro demostró equivocada, a saber que los males de la educación argentina tenían que ver con un proceso de privatización. Lo que Romina examina es precisamente eso. ¿Se está privatizando el sistema educativo argentino? Y cuando uno hace el análisis de las tendencias a largo plazo, descubre que no hay ninguna privatización, que más o menos el sistema educativo argentino siempre fue 80-20 más o menos público-privado. Y que entonces los problemas de la educación argentina eran otros, y lo que Romina descubre como el proceso más interesante para observar es el proceso de descentralización, es decir, de transferencia de las escuelas del ámbito nacional al ámbito provincial, porque ese proceso le quita responsabilidad al Estado Nacional acerca de la educación. El Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas casi, y por otro lado, además de quitarle responsabilidad, se la entrega a entes institucionales que difícilmente tengan todos la misma capacidad a la hora de ofrecer este servicio. Por lo tanto, el chico que estudia en la Ciudad de Buenos Aires recibe una educación, el que estudia en Chaco, en Formosa o en Santa Cruz recibe otra. Entonces, la descentralización es más importante como ataque a la educación argentina que la privatización, porque además la descentralización va atada a un proceso que es el de la degradación, es decir, la educación en la Argentina se hace cada vez peor. Empezamos a descular ese problema y empezamos a entenderlo con este libro, con Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización en la Educación Argentina, 1955-2001, de Romina de Luca. Es de 2008, es un texto que ya tiene sus 15 años y ha recibido varias ediciones, varias reediciones. Discutiendo también con la izquierda, siempre discutimos con la izquierda y con el progresismo y con las interpretaciones económicas en general la idea de que la realidad puede entenderse a partir de una serie de entes más o menos fantasmagóricos llamados monopolios. La idea de que el mundo está dominado por monopolios y que la economía no funciona como Marx la examinó en El Capital, sino que funciona a partir de la imposición de la fuerza de las grandes entidades económicas llamadas de esa manera, monopolios, es una idea que no ayuda a entender la realidad, que confunde a los enemigos y que confunde la forma de luchar por un mundo mejor. Entonces, en Crítica del marxismo liberal, Juan Corbett examina competencia y monopolio en el capitalismo argentino y discute esta idea de que los monopolios no existen o no tienen la relevancia que se supone que tienen y que nublan la mirada a la hora de entender los procesos económicos y sociales reales. Por último, por hoy, en un país
donde hay poca gente que tenga éxito, es decir, poca gente que logre armar una empresa que trascienda las fronteras, hay una que es casi el ejemplo del self-made man y del empresariado exitoso, que es Arcor. Arcor, junto con Techin y algunas otras pocas más, y últimamente algunos de los llamados unicornios, aparecen como rara avis, es decir, como aquellas empresas que en un contexto más bien adverso logran alcanzar estatus de multinacional. Entonces, queríamos entender por qué, en la hipótesis de que en la Argentina no hay nada que funcione si no está apoyada en la productividad pampeana, es decir, la Argentina es un capitalismo agrario y lo único que funciona en la Argentina es el agro o lo que se desprende de él. Entonces, Verónica Baudino estudió el caso Arcor y descubrió las raíces de su competitividad en la producción pampeana, en la producción de maíz barato y en particular en la producción de la principal materia prima de los productos que elabora Arcor, la glucosa, cuya eficiencia, baratura y posibilidad de ofrecer una ventaja competitiva se apoya precisamente en las cualidades del agro pampeano. Así que el ingrediente secreto, Arcor y la acumulación de capital en Argentina en 1950-2002, de Verónica Baudino, este es del 2009, el de Juan en el 2008, igual que el de Romina, tratan de ver, en este caso, cómo le fue a uno que la pegó y por qué. Bueno, seguiremos más adelante con nuevos ejemplos de nuestra tarea de investigación. Saben que no los largo antes de dejarles alguna película, alguna propuesta para que puedan ver y seguir observando la realidad desde diferentes perspectivas. En lo que tiene que ver con la temática de esta columna, ya recomendé, no me hagan volver a hablar de eso, ya recomendé Plata Dulce, lo hice en la columna 8, Costumbres Argentinas, dedicada a examinar el programa de Carlos Melconian, que ahora es el programa de la candidata Patricia Bullrich, y paradójicamente, curiosamente, es el candidato de la Fundación Mediterránea, que es la fundación económica con la cual Arcor, en particular, los Pagani, la burguesía cordobesa, logró introducirse en la vida política argentina a través de un personaje que otra vez en la Argentina todo da vuelta y cae en el mismo lugar siempre, está de vuelta en la primera plana, Domingo Cavallo. La Fundación Mediterránea impuso a Domingo Cavallo como ministro de Menem y a la postre como factotum de la convertibilidad, que es lo que estamos discutiendo hoy día. Así que fíjense cómo en este país no se muere nadie, todo el mundo se recicla. En la Argentina la cancelación política no existe. Entonces, revisen Plata Dulce y revisen esa columna, no solo porque vale la pena volver a escuchar qué se dijo en su momento sobre el programa de Carlos Melconian, que es uno de los programas en danza, sino que ahí también explico por qué es interesante observar Plata Dulce. Y en la columna 9, la siguiente, en la que examinamos el programa de Javier Milei, vemos también otra recomendación que es útil para hoy, el huevo de la serpiente. Otra vez, no me hagan decir de nuevo lo que ya dije, miren, vean, escuchen esa columna y ahí se van a enterar acerca de por qué El huevo de la serpiente, una película destinada a examinar el nacimiento del nazismo, es pertinente para lo que estamos hablando. Como novedad le voy a dejar dos recomendaciones en este sentido. Una es una película de 1981, se llama Rollover. Rollover quiere decir en inglés algo así como renovar, como volver a confiar en el banco y dejar la plata adentro. Es un episodio que tiene que ver con, está vinculado con la crisis de los petrodólares, con la estanflación de los años 70, con la crisis mundial de los años 70 y con la posibilidad de un crack mundial. Los árabes han acumulado muchos dólares como producto del ascenso del precio del petróleo. Recuerden lo que en esa época se consideraba una especie de epopeya política, los países petroleros de alguna manera vengándose de los países avanzados a través de el ascenso de los precios del petróleo.
bueno, ese ascenso de los precios del petróleo, en el fondo lo único que significó fue un ascenso de los depósitos de dólares, de petrodólares en los bancos occidentales, y esos petrodólares terminaron siendo prestados a países insolventes, como la Argentina, una era de liquidez que de repente se encontró en medio de una crisis. En el medio de esa crisis, la posible crisis, la posible decadencia, descomposición del sistema bancario norteamericano, la posibilidad de que los árabes que habían puesto sus dólares ahí no los pudieran sacar, obliga o sugiere a esos dueños de esos petrodólares retirarlos, no renovarlos, y por lo tanto vaciar el sistema bancario mundial de dólares. En conclusión, el sistema bancario entró en una crisis fantástica y bueno, otra vez The Walking Dead. Así que es interesante ver qué pasa cuando la moneda se retira, cuando el dueño de la moneda, que es algo así como el dueño de la pelota, dice me la llevo y no juega nadie más. La siguiente recomendación es algo que tiene una vinculación relativamente lateral, sobre todo porque el que podría haberle dado a esta recomendación mucho valor se quedó en el camino, es decir, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, a quien se ve que le gusta andar por el mundo buscando cosas que pueda utilizar aquí, ha confesado en alguna entrevista que viaja y ve cosas en diferentes países e imagina que las puede aplicar acá. Un mal método. ¿No? Es mejor estudiar la realidad local y pensar los problemas locales, pero bueno, a don Horacio le gusta eso. Y entonces buscó en Israel inspiración para los problemas económicos de Argentina y en particular en el plan antiinflacionario aplicado por Shimon Peres. Un plan que vamos a ver en próximas columnas tiene alguna vinculación con el plan austral argentino. Lo que les voy a recomendar es una biografía, un documental sobre la vida de Shimon Peres que se llama algo así como Nacido para soñar o Nunca dejes de soñar, según la traducción, y que tiene a Shimon Peres, al primer ministro israelí que llevó adelante ese plan económico, que le permitió bajar la inflación del 700% o del 600% a menos del 16% mensual en muy poco tiempo, lo tiene como protagonista. Así que bueno, si hubiera Horacio Rodríguez Larreta ganado la interna frente a Patricia Bullrich, esta sería la recomendación principal. No estamos, digamos, seguros de que Rodríguez Larreta desaparezca del todo o que esta recomendación que yo les doy no le quepa finalmente a alguno de los candidatos que gane, porque esta idea de un plan similar al plan austral, algo parecido al plan brasileño o al plan israelí de los años 80, anda dando vuelta por el aire. Así que no está de más verla. Es interesante, como toda biografía de personaje como este, con sus aristas muy polémicas, pero que vale la pena verlas. Así que bueno, entonces, Rollover de Alan Pakula con Chris Christopherson y Jane Fonda, y La vida de Shimon Peres por Netflix son las recomendaciones con las que se cierra esta primera etapa de la columna de hoy. Bueno, para comenzar con la charla de hoy, con el tema de hoy, tenemos que aclarar ciertos conceptos. Para evitar confusiones elementales, por ejemplo, la confusión de creer que inflación significa que la vida está cara o que los objetos tienen precios elevados. No, inflación no alude tanto a la magnitud de los precios como a la velocidad de movimiento de los precios. Es decir, a cómo cambian sobre todo el conjunto de los precios, o sea, el nivel de precios. Un proceso inflacionario es un proceso por el cual todos los precios tienden a subir en forma continuada durante un periodo relativamente largo. La velocidad puede ser mayor o menor,
pero siempre necesitamos estos elementos, o sea, que suban todos los precios, un ascenso del nivel general de precios y que lo hagan en un proceso relativamente largo. En ese caso estaríamos hablando de un proceso inflacionario. El concepto opuesto también genera dudas, es decir, lo opuesto a inflación sería la deflación. Mucha gente cree que la deflación es necesariamente buena, lo cual no es cierto. Obviamente todo depende de qué tipo de deflación estemos hablando. El capitalismo en general tiene tendencias deflacionarias profundas porque a largo plazo la renovación tecnológica, la innovación, el aumento de la productividad del trabajo tiende a abaratar los bienes, con lo cual tiende a bajar los precios. Pero cuando hablamos de proceso deflacionario, normalmente hablamos de un proceso de crisis, es decir, cuando todos los precios, el nivel general de precios, tiende a caerse y tiende a caerse en un periodo relativamente largo, por ejemplo, durante la crisis del 30. En ese caso, el problema es que el mercado se ha quebrado, que los bienes sobreabundan y que no hay suficientes compradores, por lo tanto los precios caen y caen y caen y las empresas se funden y virtualmente los gobiernos tienen que salir a recomponer el mercado, por ejemplo, poniendo precios sostén, es decir, precios mínimos debajo de los cuales no se puede vender o debajo de los cuales el gobierno de alguna manera subsidia o compra. Es decir, un proceso deflacionario puede ser mucho más grave que un proceso hiperinflacionario. Ahí mencionamos otra palabra que nos preocupa a todos los argentinos, porque hemos vivido varios episodios como el que se muestra en el clip del inicio, no de semejante magnitud, no tan intensos, pero sí de mucha intensidad. Y hemos vivido varios de esos episodios, de episodios hiperinflacionarios. ¿Qué sería la hiperinflación? Obviamente estamos hablando acá de una modificación del concepto de inflación en orden de magnitud, es decir, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de una inflación de una magnitud no usual o salida de lo común. ¿Qué sería la inflación común? Bueno, en general los gobiernos, incluso los bancos centrales más ortodoxos, suelen tener como horizonte de expectativas inflacionarias un 2% anual. Eso sería considerado lo normal y lo saludable. Te podemos explicar por qué. Una inflación relativamente moderada sería entre el 5 y el 10% anual. Es ya un problema, pero es una inflación relativamente moderada. Cuando hablamos de ese orden de magnitud, 5 a 10%, pero mensual, estamos en gravísimos problemas. Es decir, estamos en problemas que tienen que ver con una disparada de precios que se va acelerando y que acerca el horizonte de reflexión acerca de los problemas, no al nivel del año, sino al nivel del mes. Es decir, ya no nos preocupa tanto cuánto va a ser la inflación anual, sino directamente ya nos preocupa cuánto va a ser la inflación mensual. Peor todavía, como acaba de decretar el gobierno, a mi juicio, de una manera inútilmente arriesgada e innecesaria, decretar que los argentinos tenemos que pensar el horizonte de precios de modo semanal. Cuando ya llegamos a pensar en la inflación semanal es porque estamos en problemas gravísimos, el desorden del sistema de precios es gigantesco y evidentemente estamos cerca de una inflación desbocada, de una inflación que se acerca a esa palabrita que llamamos hiper. A veces, y es bastante común, encontramos definiciones de hiperinflación como un orden de magnitud cercano al 50% mensual. No hay un acuerdo general sobre esto y tampoco tendría mucho sentido porque el problema no es tanta la magnitud, sino el proceso que se está viviendo. Una hiperinflación por lo general es una explosión de precios que se acelera sistemáticamente y que parece no tener fin. Y que, insisto, acerca mucho el horizonte de expectativas, del año al mes, del mes a la semana, o como sucedía en Alemania, directamente al día o a los 15 horas, porque los precios se modificaban sustancialmente cada 15 horas en Alemania. Por lo tanto, la hiperinflación se define más como un proceso de descontrol del sistema de precios, un acabarse de los precios, un no saber cuál es el precio real de las cosas, más que como una determinada magnitud.
Si me preguntan si estamos en medio de un proceso inflacionario, y es claro que los argentinos estamos en medio de un proceso que efectivamente ya es hiperinflacionario, por lo menos por su dinámica. Digamos, falta muy poco para que esto desbarranque por completo. Y el episodio de la devaluación pospaso es suficientemente ilustrativo de cómo las tendencias hiperinflacionarias están en la puerta de casa, porque bastó el resultado de las PASO para que al otro día hubiera una devaluación gigantesca, porque nadie se va a querer quedar con pesos si el candidato ganador es alguien que dice que va a liquidar el peso, y eso provocó una transferencia inmediata a precios. Normalmente las devaluaciones tienden a tener un delay en relación a su impacto en los precios, pero en este caso, dado la situación en la que estamos, esa transferencia a precios fue inmediata. Muchos definen eso como un fogonazo inflacionario, es decir, un ascenso abrupto de la nominalidad de los precios, no del valor real de los precios, sino de la nominalidad de los precios, eh, en un breve tiempo, que después se reacomoda, es decir, todos los precios se reacomodaron al nuevo valor del dólar. Y una vez que se produce ese reacomodamiento, la inflación continúa su marcha, pero a un ritmo más cercano al que venía teniendo. Sería como una especie de corcoveo del caballo inflacionario. Bueno, perfectamente puede ser eso, o perfectamente puede ser el inicio de una disparada inflacionaria, hiperinflacionaria definitiva. No lo sabemos, está en marcha, este país está suspendido hasta octubre, así que no vamos a saber sino de boca de los historiadores qué es lo que realmente pasó, porque esta situación es tan inestable que puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, inflación, deflación, hiperinflación, fogonazo inflacionario, todos tienen consecuencias sociales graves. El sistema bancario cruje o se desploma, la moneda, como dice Adam Ferguson, muere, desaparece, las relaciones sociales se rompen y en el peor de los casos estamos en el escenario Walking Dead, es decir, en el escenario de la descomposición social, nadie sabe qué hacer, nadie sabe si lo que tiene vale o no vale, nadie sabe absolutamente nada y se abre una situación de extrema incertidumbre. Obviamente, incluso una inflación menor, una inflación y no una hiperinflación, tiene prejuicios que todos los argentinos conocemos bien y por lo tanto no voy a abundar demasiado en eso. Desde los problemas contables, cuando yo era chico y había calculadoras no del tipo actual, sino de tipo mecánico, que tenían una cantidad de cifras limitadas, llegaba un momento en que directamente los precios no entraban en las calculadoras, y obviamente un balance lleno de ceros inútiles es una complicación enorme. Hoy día tenemos el problema de los cajeros automáticos, no hay forma de que un proceso hiperinflacionario no afecte a la circulación normal del billete físico. Más aún cuando un gobierno como el que tenemos cree que puede ocultar ese proceso inflacionario si no imprime billete de mayor denominación. Por eso estamos en una situación ridícula en la cual el billete de mayor denominación de la Argentina, impreso a las corridas, si ustedes lo ven, el billete de 2.000 pesos parece una fotocopia relativamente barata. Ese billete equivale a algo así como $3 al precio del dólar blue. Tener como denominación más alta un billete de $3 está dando cuenta de, por un lado, del grado enorme de devaluación del peso frente al dólar, está dando cuenta de la enorme inflación que domina en Argentina y está dando cuenta de un gobierno estúpido, que además de que ya la inflación le complica la vida a la gente, el gobierno decide que es mejor todavía complicársela aún más. Hoy por hoy el billete de mayor denominación de la Argentina debiera ser por lo menos de 100.000 pesos, cosa que alguien que gana entre 500, 600, 700.000 pesos pudiera cobrar su salario con una cantidad de billete que pueda llevar en la billetera. Por suerte, el avance de los medios de pago de tipo digitales, electrónicos, etcétera, etcétera, hacen posible que uno pague de otra manera. Si no, esto sería virtualmente imposible y tendríamos que andar todos con carretillas por la calle. Además, la inflación
y sobre todo la circulación de billetes de baja denominación y el clima de incertidumbre que nos rodea, produce un plus innecesario de inflación, es decir, la inflación se retroalimenta. ¿Por qué? Y porque todo el mundo ya sabe que el mes que viene va a haber otro precio, un precio que tiene que actualizar. No es una inflación que se pueda tragar, que pueda amortiguar. Cuando uno tiene una inflación del 5 al 10% anual, uno puede amortizarlo de alguna manera, no aumenta este mes, aumenta el mes que viene, aguanta un poquito para evitar tener caída de ventas. Uno puede manejar un poco esa situación, pero cuando las subidas de precios son muy elevadas mes a mes, si uno no se anticipa a esa subida de precios, directamente se queda fuera del mercado porque está regalando las cosas. Por lo tanto, hay una inflación inercial, una inflación que viene del hecho de que sabemos que hay inflación y por lo tanto hay que cargar el lápiz, como se dice, porque es preferible quedarse largo que corto. En un proceso inflacionario es mejor no vender que vender, lo cual es todo un disparate, porque si uno vende y vendió mal es un desastre, y mientras uno no venda la mercancía la tiene y la mercancía vale más que el dinero, por lo tanto es mejor quedarse estoqueado que andar largando la plata así nomás. El resultado es que entonces hay una parte de la inflación que no es simplemente el proceso de inflación en sí mismo, sino la expectativa acerca de la dinámica del proceso de inflación. Lo cual es, digamos, otro problema que normalmente los economistas suelen atacar por el lado de las expectativas, es decir, hay que bloquear las expectativas inflacionarias porque si no las propias expectativas pueden llevarse puesto al mejor plan de ajuste. Eh, Obviamente no se puede prever nada hacia el futuro, no sé lo que valen las cosas, por lo tanto no sé cuánto voy a invertir, no sé si puedo invertir o no. Lo mejor sería encontrar algún bien de refugio y esperar. Por eso la gente corre al dólar, al oro o a cualquier otra cosa. Por ejemplo, hoy por hoy los importadores de materias primas, maquinarias o lo que sea para producir, prefieren aprovechar dólares baratos si es que los consiguen, estoquearse y no producir. Por lo tanto, se da esta paradoja de que aumentan los precios y no hay bienes para comprar. Y por lo tanto, como no hay bienes para comprar y no aumentan los precios y aumentan los precios porque la cantidad de bienes a disposición son pocos, tenemos estancamiento con inflación, es decir, estanflación. Obviamente la inflación, en cualquiera de sus formas, pero sobre todo cuanto más agudo peor, genera transferencias de ingresos. Aquellos que tienen ingresos en moneda dura o ingresos más flexibles al ajuste, es decir, que pueden rápidamente acomodarse al ascenso de precios, esos ganan frente a los que tienen mecanismos de actualización de sus ingresos, por ejemplo los asalariados, mucho menos flexibles, que se ajustan mes a mes o incluso cada 2 o 3 meses o cada 6 meses. Cuando la inflación es anual es más fácil de manejar, pero cuando la inflación es mensual, directamente la pérdida de salarios es gigantesca y la transferencia de ingresos de los asalariados a los patrones es notable. Piensen en el negocio que puede hacer un empresario que paga los salarios del mes siguiente con el dinero que tiene este mes, lo pone en dólares o en un plazo fijo muy corto y a fin de mes pagará salarios del mes siguiente con una cantidad de intereses o de ingresos ganados por por el crecimiento del dólar, que serán mucho más bajos en términos relativos porque los salarios no se han ajustado a esos movimientos. Es decir, los patrones, los empresarios siempre tienen posibilidades de manejar mejor esta situación e incluso de ganar en esta situación. Bien, obviamente también hay beneficios. Lo que sucede es para quién. Uno de los beneficiados, los hemos mencionado recientemente, aquel patrón que puede especular con la diferencia entre pesos y dólares o entre pesos y la tasa de interés, es decir, entre salarios y dólares y salario de la tasa de interés, siempre va a estar ganando. A nivel general, a la política económica y a los gobiernos les gusta un poco de inflación, como decía Alfonsín, un poquito de inflación nunca viene mal, y esto reflejaba la forma de pensar de Keynes. Siempre un poco de inflación ayuda a mantener los salarios a raya.
Eh, Obviamente para los deudores, si no se actualiza su deuda, si no se agarra con la 1050 del proceso militar, un proceso inflacionario les licúa la deuda. La conclusión lógica que la gente suele sacar es que es mejor la estabilidad. Es más, cuanto más grave es la inflación, la gente saca como conclusión no solo que la estabilidad es mejor, sino que no hay nada mejor que la estabilidad, lo cual no es lo mismo. Es obvio que la estabilidad es mejor que la inestabilidad dentro de ciertos límites. Ahora, la idea de que el objetivo de la vida es la estabilidad es relativamente discutible. Eh, en particular porque eh, uno puede conseguir estabilidad con consecuencias terribles. Y sobre todo si tiende a confundir la idea de que hay un problema económico con que ese problema es la inflación. Como hemos señalado, la inflación no es un problema. La inflación no es el problema, es la forma en que se manifiesta un problema. Después vamos a ver que hay otras corrientes que piensan otra cosa, pero la inflación es la forma en que se manifiesta un problema, no el problema mismo. Por lo tanto, la estabilidad no necesariamente es lo mejor ni la solución a ese problema. Digo porque uno puede alcanzar la estabilidad a un costo tremendo. Por ejemplo, la convertibilidad estalló en el 2001, dejó una parva de empresas quebradas, dejó un país destruido, produjo una caída del 30% del PBI en 3 años y endeudó y empobreció a los argentinos de una manera descomunal. Sin embargo, vivimos antes del estallido de la convertibilidad 4 o 5 años de estabilidad. Es que esa estabilidad fue conseguida a un costo disparatado. Vamos a tener una charla específica sobre la convertibilidad, vamos a ver por qué estoy señalando esto. Y es importante que lo señalemos porque hay mucha gente que hoy reivindica la convertibilidad como si la convertibilidad no hubiera estallado en el 2001. No hay que separar 2001 de convertibilidad. Entonces, es bueno preguntarnos si la estabilidad es un bien y si la inflación es el problema. Insistimos con esto, la inconvertibilidad no es el problema, es un problema menor, es un problema secundario, es como tener fiebre. La fiebre puede remitir a muchos problemas distintos. Con que uno se tome un antipirético o un paracetamol no resuelve el problema, simplemente ataca el signo del problema, ataca la consecuencia del problema. Es más, esconde el problema al hacer creer al paciente que ya está mejor porque le bajó la temperatura. Pero si la causa que produce temperatura no se remueve, el paciente va a volver a tener temperatura todas las veces que sea necesario y seguirá internado. La mayor parte de los planes de convertibilidad en la Argentina y sobre todo la forma de pensar los problemas, como vamos a ver ahora, propios del liberalismo, lleva a este tipo de soluciones de muy corto plazo, estabilidades ficticias que terminan en estallidos y que no resuelven el problema de la inflación. Por eso cuando Milei dice que son todos unos fracasados, en parte tienen razón. Si todos los que hablan, todos esos que han firmado esas proclamas contra Milei, la han firmado por buenas razones y yo coincido en buena medida en esas razones. Es cierto que en su momento manejaron la economía argentina y fracasaron. Lo que se olvida Milei es que entre los fracasados está el mismo, porque él participó de equipos ligados a alguna de esa gente y porque las ideas que él sostiene son las ideas que fracasaron, que provocaron estabilidades ficticias con estallidos gigantescos. No hay que olvidarse que Milei defiende a rajatabla la convertibilidad. En consecuencia, la idea de que la estabilidad es una buena noticia es discutible. Por ejemplo, se puede tener estabilidad y destruir una economía. El ejemplo de la convertibilidad ya lo dimos. Se puede tener un nivel de vida muy bajo, pero estable. O sea, se puede tener estabilidad a un nivel de vida de las masas muy bajo. Piensan en Chile. ¿Por qué está allá Chile? Y porque Chile es una economía estable, pero es una economía para 4 o 5. La masa de la población no vive bien. Algunos me van a decir, no, porque los salarios en términos reales, en términos de dólar y cosas por el estilo, lo que quieran. Pero cuando un chileno tiene que operarse de algo importante, tiene que venir a la Argentina. Cuando un chileno quiere estudiar en alguna universidad, tiene que venir a la Argentina.
Dicho de otra manera, el nivel de vida de la clase obrera chilena no es necesariamente el mejor, ni siquiera necesariamente bueno, y eso que tienen estabilidad, ¿no? Seamos concretos, en los cementerios hay mucha estabilidad. En los cementerios no son precisamente lugares inestables, ¿no? Normalmente la gente que llega ahí se queda, no se anda mudando de la noche a la mañana, ni anda cambiando de domicilio, pero la estabilidad de los cementerios es eso, es la muerte. Se puede tener estabilidad con otras consecuencias terribles, por ejemplo, expulsar a toda la juventud del país. Vamos a ver cuando hablemos de la convertibilidad, de la dolarización, que ese es el caso de Ecuador. Vamos a hablar también del caso de Portugal. Estabilidades que tienen como consecuencia economías que no crecen, que no crean empleo y que expulsan población. Vamos a ver después las paradojas de la dolarización ecuatoriana y vamos a ver por qué la dolarización ecuatoriana es un disparate para Ecuador y es un disparate al cuadrado o al cubo para la Argentina. Entonces, la estabilidad no necesariamente es un valor en sí mismo, depende de cómo se consiga. Por otro lado, quisiera decir algo incluso un poco más profundo. La estabilidad no existe. La idea de que una economía puede mantenerse estable en el tiempo no existe. El capitalismo es por definición, y esa es una de sus virtudes, un sistema altamente inestable, o sea que se desarrolla en el tiempo y todo el tiempo está cuestionando sus propias bases. Como decía Marx, es una sociedad donde todos los sólidos se desvanecen en el aire. No se termina de construir una cosa que ya se desarma y se está construyendo otra. El proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento, y los argentinos necesitamos volver a hablar de esta palabra. En vez de hablar de dolarización, en vez de hablar de inflación, en vez de hablar de convertibilidad, de estabilidad, sería bueno que empezamos a hablar de nuevo de desarrollo. El proceso de desarrollo es básicamente inestable, es decir, hay que entrar en inestabilidad para poder eh, ascender de categoría. La idea de un crecimiento estable, tranquilo, no existe. Las mismas autoridades económicas que suelen recomendar cosas como la independencia del Banco Central o la dolarización o cosas por el estilo, no piensan en conseguir objetivos como inflación cero o incluso deflación. En general, aquellos que defienden la idea de inflación cero o que debiéramos ir a la deflación, en el mundo académico y en el mundo del manejo de los bancos centrales reales, de los grandes bancos centrales, de la Reserva Federal, de Bundesbank, etcétera, etcétera, quienes defienden eso no son considerados mainstream, no son considerados gente relevante. En general, quienes gobiernan esas grandes instituciones están dispuestos a entrar en desequilibrio cuando sea necesario, romper la estabilidad cuando sea necesario. Piensen en el 2008 y la cantidad de dinero que tiraron al mercado tanto la Reserva Federal como la banca europea, japonesa, china, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa gente no come vidrio y no dice tonterías. Por lo tanto, no nos comamos nosotros el verso de la estabilidad. Con esto no quiero decir que está bien aguantarse la inflación y que... No. Estoy diciendo que no entremos en el discurso de la austeridad ridícula. Bien, dicho esto, hay muchas aclaraciones más, muchas cosas más que decir, porque siempre en el lenguaje cotidiano se nos escapan cosas. Por ejemplo, nominalidad versus realidad. Cuando uno compara, por ejemplo, la inflación europea o norteamericana con la Argentina, o incluso latinoamericana con la Argentina, dice, pero ¿de qué se quejan? Están preocupados porque tienen un 10 o un 15% de inflación anual. Nosotros tenemos eso por mes. Esto es inflación, aquello no es inflación. Bueno, depende. Si la economía está indexada y los salarios crecen, entonces cuando dejamos el mundo de la nominalidad, es decir, lo que dicen los papelitos, y vamos a ver el mundo de la realidad, es decir, cuánto efectivamente es lo que perdió el salario, la diferencia no es tan grande. Es decir, una inflación de 100% en la Argentina con salarios que se actualizan al 90% significa que el salario ha perdido el 10%. Una inflación en Europa o Estados Unidos donde normalmente la economía no está indexada y donde los salarios no suben de manera brutal todo el tiempo como en la Argentina, una inflación del 10% anual significa que los asalariados que no han podido alcanzar a la inflación por aumento de salario, y eso es bastante común en esos espacios, ha perdido igual que el obrero argentino un 10%. Es decir, no creamos que el problema de la inflación no es grave
porque las magnitudes son menores en términos nominales. Hay que ver siempre el problema real, cuánto es la pérdida real de ingresos de los trabajadores. Y eso puede ser muy grande, incluso con guarismos más chicos. Pero bueno, hay muchas cosas muchas palabritas que andan dando vuelta por ahí que habría que acomodar, pero más o menos con esto nos alcanza para evitar confusiones elementales. Veamos ahora un poco cuáles son las explicaciones generales a la inflación, porque después vamos a entrar a examinar la inflación argentina, porque es nuestra perspectiva que la inflación en la Argentina es una inflación específica de la Argentina. Ahora, hay explicaciones generales. La explicación más común y corriente la recibimos todos los días por los medios de comunicación cuando algún comunicador o algún economista de establishment, un Martín Tetazo, un Melconiano, un Milei, o Laspina, alguno de ellos, o un expert, nos dice la inflación es un fenómeno monetario. Y lo dicen como si fuera un triunfo, porque efectivamente es un triunfo. En la década del 70 la concepción acerca de la inflación era muy diferente. En realidad, en la década del 60 y del 70, si hubiéramos prendido la televisión y nos hablaran de la misma manera que hoy, encontraríamos a economistas que nos dirían, por supuesto, la inflación es un problema estructural. Es decir, la inflación en los años 60-70 se concebía de otra manera y el triunfo del llamado neoliberalismo después del proceso militar y cosas por el estilo impone un triunfo que no es académico, que es más bien ideológico y conseguido no por las artes de la profesión, sino más bien por las transformaciones políticas que hemos vivido, dicho de otra manera, por el triunfo de los militares. La escuela monetarista, de eso estamos hablando. Cuando decimos ahora monetaristas decimos muchas cosas que no son iguales, digamos, no es lo mismo monetarista que austríaco, que liberal o neoclásico. Vamos a usar todas esas palabras como si fueran sinónimos, pero no lo son. No tenemos tiempo para andar en sutilezas. Pero digamos, la escuela monetarista, entendiendo por esto, aquellos que creen que los fenómenos monetarios tienen autonomía y tienen un poder propio, llegaron al poder con el proceso militar, no solo en la Argentina, en todo el mundo. Es la caída de la oleada revolucionaria de los 70 la que colocó en el exilio formas de interpretación de la realidad distintas, como por ejemplo la estructuralista, cepaliana, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hoy la frase dominante es la inflación es un problema monetario. Y esto no es más que repetir una frase de este señor que tenemos acá arriba, que, bueno, no lo vamos a calificar porque no queremos entrar en ciertos terrenos, llamado Milton Friedman. Y Milton Friedman, cito, señala que siempre y en todas partes la inflación es un fenómeno monetario. Milton Friedman. Bueno, este señor siempre y en todas partes, ya vamos a hablar cuando veamos en alguna charla de las que he prometido, Manual de Sonceras Liberales, ya vamos a hablar de este siempre. A veces hemos escuchado, cada 2 por 3 escuchamos a economistas mainstream decir, hay un libro que habla de 4.000 años de controles de precios y muestra como la inflación en Sumeria y pavadas por el estilo. Una de las cosas que los liberales cometen todo el tiempo es el anacronismo, es decir, esta idea de que siempre las cosas son iguales, ¿no? Por ejemplo, siempre y en todas partes la inflación es un fenómeno monetario. Milton Friedman. Si uno quisiera calificar esto, por lo menos debiera decir qué poco sutil, ¿no? Qué poco criterio para entender que tal vez no siempre y tal vez no en todas partes. Y por sobre todas las cosas, la frase es bastante absurda en sí misma, es si se quiere, una perogrullada. Porque en un sentido estricto, sí, efectivamente. A ver, ¿qué otra cosa puede ser la inflación sino un fenómeno monetario? Finalmente, la inflación afecta a los precios y los precios se expresan en moneda, por lo tanto, es un fenómeno monetario. ¿Qué otra cosa puede ser? Chocolate por la noticia. Vamos a ver que detrás de esto hay una discusión más importante. Lo que es cierto es que, bueno, decir la inflación es un fenómeno monetario es no decir nada. Es como decir que la inflación es multicausal, porque en general los críticos de esta concepción dicen, no, la inflación es multicausal. Está bien, ¿de qué causas? ¿Cuáles causas? ¿Cuál es la jerarquía de esas causas? Es decir, supongo yo que si hay varias causas, alguna debe ser más importante que otra.
Bueno, efectivamente, tanto decir como que la inflación es un problema monetario como decir que es multicausal es no decir nada, es decir, pero grulladas. Eh, Ahora, cuando tomamos un poco más en serio la posición de Milton Friedman, vamos a ver que lo que es importante en esa expresión es la idea de que la moneda es un fenómeno externo a la economía y que está producida básicamente por una intervención externa, en particular de los gobiernos y de los bancos centrales. De ahí esa idea de Milei de que hay que atacar al Banco Central y que hay que prenderle fuego. Lo cual no solamente es una estupidez, sino que además está escondiendo otra cosa, porque Milei no le va a prender fuego a la Reserva Federal. Al adoptar la Reserva Federal, al adoptar el dólar, lo que está haciendo es adoptar como Banco Central la Reserva Federal. En realidad le está quitando a la Argentina un instrumento de política económica y se la está regalando a los Estados Unidos. Pero eso lo vamos a ver después. Lo importante ahora es que cuando Milton Friedman y la escuela monetarista dicen la inflación es un fenómeno monetario, lo que están diciendo es que ellos adscriben a la teoría cuantitativa de la moneda. La teoría cuantitativa de la moneda es la forma, otra vez mainstream, de interpretar la inflación. Y tiene detrás una concepción acerca de qué es la moneda. La moneda para los monetaristas, insisto, es un fenómeno exógeno. El propio Milton Friedman dice algo así como que la moneda la tira sobre el mercado del gobierno desde un helicóptero, o una cosa así, una intervención externa. ¿Sí? Eh, de manera tal que uno puede calcular la inflación, puede calcular la masa de dinero que sobra, porque finalmente el problema de la inflación es un exceso de moneda en relación a los bienes. Hay mucha moneda, pocos bienes. Cuanto más moneda haya y menos bienes, relativamente mayor va a ser los precios. La relación que explica esto, la ecuación que explica esto es esta que estamos viendo acá arriba, que se llama la ecuación de Fisher, por un señor Fisher que descubrió una supuesta ecuación, explícalo todo en relación a fenómenos monetarios, que es esta que vemos aquí. M es la masa monetaria, B es la velocidad de circulación de la moneda, M por B es igual a P, los precios, por T, las transacciones, o sea, todo lo que se intercambia en el mercado, los productos, la producción. Esta ecuación de Fisher ha sido, digamos, modificada y ha recibido un trato un poco más sofisticado posteriormente, pero básicamente la idea es esta. Si todo lo demás se queda más o menos quieto, es decir, la velocidad se asume como estable y la cantidad de transacciones se asume como relativamente estable, el problema de los precios se explica fácilmente por un aumento de M. Si M aumenta, si aumenta la masa de moneda, necesariamente estando quietos los otros dos elementos, lo que va a subir es el tercero en cuestión, o sea, los precios. De esta manera, la inflación se explica sencillamente. Es un fenómeno externo provocado por una intervención por fuera de la economía, por una emisión espuria de dinero que no corresponde a la masa de los bienes en el mercado. Así, sencillo. Obviamente, esta teoría cuantitativa de la moneda inmediatamente señala culpables, los gobiernos, de ahí la idea de Milei de la casta, ¿no? Los gobiernos que quieren ser simpáticos con la población y ganar elecciones, los sindicalistas perversos que piden siempre demasiado, los populismos, el kirchnerismo, el chavismo, etcétera, etcétera. Siempre es algo externo a la economía. Eh, Obviamente, si hay una teoría cuantitativa de la moneda, lo más probable es que haya, porque como dice el personaje protagonista o el narrador de Mascaró de Haroldo Conti, las cosas normalmente vienen en pares, ¿no? Arroyo grande, arroyo chico. Eh, entonces, si hay una teoría cuantitativa, debiera haber una teoría anticuantitativa. Y efectivamente la hay, la Banking School, teóricos como Fugger y el propio Marx, consideran que esta concepción de la moneda es absurda. La moneda forma parte de la economía, la moneda es una mercancía más. Vamos a ver que esto en términos marxistas genera un problema. Es una mercancía más y la moneda básicamente la crean los bancos. Vamos a ver después que esta es la perspectiva que más o menos vamos a adoptar.
Entonces, frente a una concepción exógena, una concepción endógena. Una concepción en la cual la moneda está creada desde adentro y por lo tanto los problemas inflacionarios en realidad son problemas de la economía real. No son problemas que vienen de fuera de la economía, sino que están dentro de la misma economía. Por eso nosotros vamos a adoptar este criterio, porque este criterio es el que nos permite entrar a examinar la historia concreta y hablar de un análisis histórico concreto y no de una forma de percibir las cosas analítico abstracto. Entonces, entremos al enfoque de la teoría de la moneda que vamos a utilizar y a la explicación general de la inflación sobre la cual vamos a pivotear. Obviamente nos ubicamos en una perspectiva marxista y eso significa que nos colocamos en la perspectiva anticuantitativa, es decir, básicamente cuestionamos el criterio de la exogeneidad de la moneda. Obviamente hay otras explicaciones a las que vamos a dar aquí al problema de la inflación y hay algunas que son muy populares, que de alguna manera repiten, ¿no? O están vinculados con la teoría cuantitativa o de alguna manera no salen de ese universo, como es aquellas concepciones que suponen que finalmente la moneda se crea desde fuera de la economía por presiones que tienen que ver con luchas sociales, la idea de que el conflicto social y la puja distributiva genera inflación porque obliga a los gobiernos a convalidar ingresos excesivos tanto del capital como del trabajo. O también la idea de que no es la intervención o la lógica misma del mercado la que produce la inflación, sino que es la alteración de esa lógica la que produce la inflación, ¿no? De alguna manera una intervención que es parcialmente interna, pero que se vuelve externa en la medida en que no deja que ese mercado funcione, ¿no? Que es la idea de la inflación por monopolio. Si bien los monopolios son parte de la economía, de alguna manera esta perspectiva de la inflación se vuelve externalista en la medida en que el monopolio cancela el mercado. No es el propio mercado el que produce la inflación, sino que es su cancelación la que produce la inflación. Veamos brevemente esto, porque son ideas muy comunes y dominantes, sobre todo en el pensamiento progresista y en sectores del marxismo. La idea de que la inflación la producen los monopolios es una idea muy popular, muy popular. Va desde el centro hasta la izquierda y es muy popular, incluso dentro de ciertos grupos liberales es muy popular, porque en el fondo es una idea que reivindica la competencia liberal, es decir, no es que el capitalismo es malo, hay inflación porque no dejan que el capitalismo funcione, porque no hay competencia. En el fondo la teoría del capital monopolista y de la inflación por monopolios reivindica el capitalismo de libre competencia, es decir, eso que cuando presentábamos el libro de Juan Corbyn denominamos marxismo liberal. El problema con esta explicación de la inflación es que es muy endeble empíricamente. Primero, es difícil encontrar monopolios reales. Monopolio real es algo que bloquea el ingreso de cualquier otra empresa al sector. Y normalmente esto se explica porque se observan ramas. Acá podemos ver un gráfico que nos provee el gran economista, historiador de la economía, Mario Rapoport, donde se ven sectores de la economía que están dominados por ramas enteras dominadas por 2 o 3 empresas, incluso algunas por una empresa, ¿no? La producción de acero laminado, por ejemplo, la domina una sola empresa, ya se imaginan cuál. Entonces pareciera que efectivamente con semejante dominio de mercado de estas empresas es imposible que haya competencia y por lo tanto los precios que se ponen no son los precios que surgen del mercado, sino que de alguna manera se ponen por encima del mercado. Por eso digo que esto tiene cierto carácter externalista también. Estos precios de monopolio, digamos, serían el resultado de una posición dominante. Ahora, lo que esta teoría no explica es por qué empresas, no las empresas chicas de esa rama monopolizada, sino grandes monopolios de otras ramas, no intervienen en esas ramas monopolizadas y entran en la competencia y obligan a bajar los precios. Porque puede ser que una empresa chica de una rama
no pueda competir con las grandes empresas monopólicas de esa rama, pero nada impide que empresas monopólicas de otra rama entren a competir a las ramas monopolizadas porque la tasa de ganancia es muy elevada. Dicho de otra manera, por dar un ejemplo, puede ser que Microsoft tenga muchas ganancias y tenga muchas ventajas, pero si la ganancia que obtiene monopólica es tan elevada, puede ser que muchas pequeñas empresas del software no puedan competir, pero nadie impediría, por ejemplo, a Toyota o a alguna gran empresa de alguna otra rama entrar a competir al ramo del software simplemente por ver las enormes ganancias que tienen los precios monopólicos en esa rama. De modo tal que, eh, digamos, la idea de que hay monopolios es muy endeble. Por otro lado, no hay que confundir que haya pocas empresas con que haya poca competencia. Por ejemplo, el ramo de las bebidas colas, que incluso en este cuadro se muestra como muy monopolizado, es una rama de una enorme competencia, incluso a escala mundial, ¿no? De modo tal que la idea de que no hay competencia porque hay menos empresas es una idea falsa. El cuadro este en el fondo no dice demasiado, no dice que hay monopolios, dice que hay pocas empresas, no dice que hay poca competencia. Lo importante es que también hay otras formas de liquidar el monopolio. Recomiendo aquí un texto de Anual Shaikh que voy a dejar en la bibliografía para que lo vean, que discute esta idea de capital monopolista. No es una buena explicación. Tampoco es una buena explicación la de la puja distributiva. Por empezar, porque el aumento de los salarios no necesariamente tiene por qué dar como resultado aumento de la inflación. Primero porque los empresarios podrían reducir sus ganancias y por lo tanto ofrecer el mismo precio, nada más que con una diferente composición de ingresos, es decir, un poco más para el salario, un poco menos para los empresarios. Y segundo porque efectivamente los salarios pueden subir y las ganancias también pueden subir y los precios paradójicamente pueden bajar. Y esa paradoja se resuelve simplemente con observar la evolución de la productividad del trabajo. Si hay más productividad del trabajo, los bienes salen menos, bajan de precio, y por lo tanto las ganancias son más altas, se vende más, y los salarios pueden subir al mismo tiempo. De manera tal de que las ganancias de productividad se pueden repartir para los trabajadores, para los empresarios o entre los dos, normalmente es entre los dos, y no causar aumento de precios. Por otro lado, la inflación, y en particular la inflación moderada, tiene por función contener los salarios, con lo cual la puja distributiva puede ser muy aguda, pero la inflación tiende a erosionar el efecto inflacionario, paradójicamente, de los salarios. Además de que es una forma de redistribuir las ganancias de productividad hacia los patrones, porque, bueno, lo decimos así al pasar, la inflación, entre otras de sus virtudes, tiene la de permitirle a la burguesía capturar la plusvalía relativa. Después, en algún momento explicaremos esta cosa con más detalle. Lo importante es que no es necesario, no es una obligación de que haya una transferencia a precios inmediata de los aumentos de ganancias o de salarios. Es decir, la puja distributiva no tiene necesariamente como conclusión la inflación. Vamos a utilizar aquí otro enfoque, un enfoque que se ha desarrollado últimamente en el marxismo. Vamos a seguir un autor que se llama Alfredo Saad Filo, que es un enfoque anticuantitativista, por supuesto, y que se denomina algo así como el enfoque del dinero excedentario, y que trata de resolver los problemas de la teoría monetaria marxista, en particular cierto problema específico, que es el de que en la reflexión de Marx el dinero fiat o el dinero fiduciario no ocupan un lugar relevante. Marx razona en una época donde el dinero es todavía una mercancía y tiene un valor intrínseco dado por el hecho mismo de ser una mercancía con cualidades propias y cuyo valor representa en última instancia una magnitud de trabajo incorporada. El oro, el metal. Es decir, estamos en la época de Marx, donde todavía la moneda es una mercancía, la mercancía dinero, y es una mercancía como cualquier otra. Para el marxismo aparece un problema cuando el patrón oro se rompe y las monedas dejan de referirse al oro. Y también es un problema todavía mayor
cuando se rompe los acuerdos de Bretton Woods. En los acuerdos de Bretton Woods, si bien no se retoma el patrón oro para nivel mundial, se toma el patrón dólar. Todas las monedas se van a referir al dólar. Esto es necesario para que el intercambio mundial sea fluido y para que no haya problemas de competencia ni problemas de deslealtad competitiva. Entonces, todas las monedas se refieren al dólar, y el dólar, el compromiso del gobierno norteamericano es que el dólar se fija al oro. Obviamente hay un momento en el cual la economía norteamericana no aguanta esta paridad, sufre de la competencia de monedas que se devalúan y que por lo tanto son más competitivas, y entonces se ve obligado a soltar esa relación, a romper esos acuerdos, y entonces entramos en el mundo actual en el cual no hay un patrón común, hay varias monedas que flotan entre sí más o menos acordadamente, más o menos arbitrariamente. En este contexto, entender cómo funciona el sistema monetario es más complicado, porque ahora ya no tenemos una moneda cuyo valor es intrínseco, sino que ni tampoco tenemos una moneda que está atada a un valor intrínseco, sino que tenemos una moneda que no está atada a nada, que simplemente representa lo que una entidad, una institución dice que representa, es decir, lo que el Estado dice. Por lo tanto, aparece allí de una manera mucho más aguda que antes y de una manera muy determinante el tema de la confianza. Es decir, este papelucho que yo tengo vale lo que vale porque hay un Estado que dice que lo vale. La pregunta es si uno a Sergio Massa le compra un auto usado. Digo porque Sergio Massa es el ministro de Economía de este país y por lo tanto el valor del peso en buena medida está atado no a su relación ni con divisas, ni con el oro, ni con nada, sino que está atado a la confianza que uno pueda tenerle o no al gobierno. De manera tal de que en ese contexto la teoría monetaria de Marx debe ser reexaminada y debe ser desarrollada en sus propios términos, pero debe ser desarrollada. Eso es lo que hace este autor al cual yo señalo como mi favorito, aunque hay otros como Duncan Foley, Fred Moseley, Guglielmo Carchedi, Costas Lapatvisas y otros que son interesantes a la hora de examinar este problema. También son muy interesantes los viejos textos de Susan de Prumhoff y cosas por el estilo, que son pioneros en estos temas. Lo importante entonces es que en la concepción que vamos a manejar nosotros, la de la teoría del dinero excedentario, la creación de moneda es endógena. No solamente, hay también una creación exógena, pero la función principal de creación de moneda la asumen los bancos. Probablemente en una proporción de 70-30, 80-20, los bancos son los principales creadores de moneda. Y aquí una pequeña confusión. No hay que confundir creación de moneda con emisión monetaria o emisión de billetes, impresión de billetes. La impresión de billetes es una función de la Casa de la Moneda, está regulada por una serie de normas, etcétera, etcétera, etcétera. La creación de moneda es otra cosa, es un fenómeno mucho más amplio. No hay que confundir la creación del objeto físico con la creación de una determinada masa de riqueza. Entonces, ¿en qué consiste esta teoría del dinero excedentario? Consiste en lo siguiente: los bancos al prestar crean moneda. Es decir, no es muy diferente de lo que ya sabíamos en la época de Marx. ¿En qué sentido? Cuando uno deposita 10 pesos en el banco, normalmente el banco tiene una obligación de mantener una determinada cantidad en guarda por las dudas. Por si va gente a retirarla, tiene que tener el dinero ahí. Ya la tenga ahí depositada en el Banco Central o en diferentes mecanismos, no importa. Una parte de lo que el banco recibe tiene que mantenerse a disposición del banco para que el banco pueda ponerlo a disposición de quienes se lo reclamen. Eso suele llamarse encaje y varía según ley. Y es uno de los instrumentos de política económica. Cuando uno le impone a los bancos un encaje muy alto, quiere decir que no quiere que haya mucha plata circulando. Y eso normalmente tiene que ver con un ajuste de la economía. Cuando uno impone un encaje bajo, quiere decir que quiere largar dinero a la circulación y por lo tanto que quiere aumentar la masa monetaria. Es decir, hay una política de los encajes que tiene que ver con el manejo de la economía.
Sea como sea, siempre algún encaje hay que tener, por lo tanto el banco recibe los 10 pesos que yo le di y normalmente sobre esa base se guarda, por ejemplo, 3 pesos, el 30%. Los otros 7 los presta. ¿Qué está haciendo al prestar esos 7? Está creando moneda. ¿Por qué está creando moneda? Porque esos 7 van a operar en el mundo real, es decir, el que los pide, con eso va a comprar máquinas, va a poner en marcha un proceso productivo o algo por el estilo, y por lo tanto esos 7 compran. Al mismo tiempo, esos 7 que compran, más los 3 que están en el banco, son mis 10. Pero yo mis 10 los tengo a disponibilidad, cuando yo los quiero sacar, voy y los saco. Por lo tanto, en realidad la masa de dinero en el sistema no es 10, 3 en el banco, 7 prestados, sino que es 17. Los 10 que yo puedo sacar en cualquier momento, los 10 contra los cuales yo puedo pedir un préstamo, por ejemplo, dándolos en garantía, los 10 que yo puedo usar de muchas maneras, más los 3 que tiene el banco, más los 7, ¿no? Eso nos da un total de 17 pesos dando vuelta. Se han creado 7 pesos. ¿Por qué se crearon esos 7 pesos? Porque la producción los necesita. ¿Pero qué producción los necesita? ¿La producción existente? No, la producción existente no, la producción futura. El que tomó esos 7 pesos normalmente los hace ¿para qué? Para crear riqueza, y esa riqueza producida le va a servir para devolver el préstamo, incluso para devolverlo con ganancia, es decir, con un interés. De manera tal de que cuando los bancos prestan, lo que están haciendo es un acto de confianza en la creación de riqueza futura. La moneda prestada representa riqueza todavía no creada, pero que se va a crear. Si el ciclo capitalista funciona bien, es decir, si efectivamente el que recibe el préstamo va, compra las cosas que tiene que comprar, las pone en producción, las produce y finalmente vende y vende con ganancia y va y devuelve, el ciclo está completo. Y entonces esa creación de moneda ex ante se justifica ex post. Es decir, se creó ahora en el acto de prestar, pero va a validarse cuando el ciclo se complete. Hay un delay. Mientras la economía funciona bien, ese delay no es importante. ¿Por qué? Porque finalmente la economía va a convalidar esa creación de moneda. Esa creación de moneda efectivamente coincide con una masa dada de riqueza creada. Ahora, ¿qué pasa cuando ese señor comprometido en crear riqueza futura no lo hace? Bueno, si es uno, dos, una determinada cantidad, un conjunto, no pasa nada. A lo sumo integrará la cartera de deudores incobrables y eso hará que el banco tenga que tener una tasa de interés un poco más alta, digamos, costos mayores, pero no necesariamente altera el funcionamiento del sistema porque el sistema incluye perdedores, es decir, no todos los que van piden plata ganan. Lo importante es que globalmente el ciclo resulte positivo. ¿Qué pasa cuando globalmente el ciclo no resulta positivo? Y pasa que se ha creado una masa de dinero que no va a poder ser convalidada por la producción futura. Y por lo tanto, en algún momento, la no producción futura y la masa de dinero creada ex ante como anticipación de esa riqueza que no se creó queda flotando en el aire. ¿Cómo se resuelve esto? Y normalmente el banco, que no puede pagar, se funde y el banco se queda con sus cosas, o el banco también se funden, tienen problemas los que pusieron la plata en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se resuelve en forma privada y automática. Esto pasa todo el tiempo. Ahora, cuando la cosa es muy generalizada, se complica, porque si es, como dicen los yankees, too big to fall, es decir, si es una entidad demasiado grande para que caer, porque la caída de un gran banco, el Lehman Brothers, por ejemplo, significa un agujero gigantesco en el mercado mundial, o si afecta a muchos participantes, es decir, si es un problema más general, entonces ya no es tan sencillo como dejar que quiebre y que el sistema se ajuste solo y que esa masa de dinero creada ex ante desaparezca junto con los que intentaron transformarla en riqueza futura. Entonces, lo más probable que suceda es que los bancos otorguen una second chance, los gobiernos otorguen una second chance, el Banco Central otorgue una segunda oportunidad. Normalmente esta segunda oportunidad es parte de la política económica. Ahora, cuando ya vamos de una crisis más amplia, más generalizada, ya se trata de rescatar a todo el sistema. ¿Qué quiere decir rescatar a todo el sistema? Convalidar
que esa masa de riqueza creada ex ante bajo la forma de moneda siga circulando y siga teniendo valor. Es decir, convalidar que hay más masa de dinero frente a bienes que no han sido creados rentablemente. Conclusión, inflación. Dicho de otra manera, no es el Banco Central el que crea la inflación, sino que convalida la inflación creada por la propia economía, porque si no el sistema se desploma. Obviamente, uno podría decir, deja que se desplome y no tendremos inflación. Pero cuando eso sucede, normalmente todo el mundo, salvo algún loco, se opone, porque eso significa que todo, absolutamente todo, se desploma. Entonces, en nuestra concepción de la inflación, la mayor parte de la inflación está creada por una falla, por un fracaso en el ciclo productivo, es decir, por la creación de moneda ex ante por los propios bancos, que no es convalidada por la producción de riqueza futura. ¿Hay una inflación de origen exógeno? Sí, claro. Sí. Porque los estados recaudan de la economía de la que viven y no son agentes externos. Entre las sonceras que vamos a examinar el liberalismo está esta idea de que el Estado es algo externo, como dice Milei, el Estado es el enemigo. No, el Estado no es algo externo ni es el enemigo. El Estado es parte de la vida social. El Estado se empieza a hacer cargo de las empresas quebradas, se empieza a hacer cargo de los rescates, se empieza a hacer cargo de subsidiar a la economía, se empieza a hacer cargo de los costos sociales, y entonces el Estado necesariamente se carga de déficit, y para sostener ese déficit no puede aumentar demasiado los impuestos porque tampoco hay quien pueda pagarlo, por lo tanto tiene que emitir. Entonces, esa emisión para financiar al propio Estado es exógena, pero es una consecuencia del fracaso de ese ciclo virtuoso. Si ese ciclo virtuoso hubiera funcionado, el Estado no tendría estos costos, no tendría estos gastos, no tendría que hacerse cargo de todas estas cosas. Por lo tanto, el núcleo de la inflación es siempre un fenómeno endógeno. Con esta idea vamos a explicar en lo que sigue la inflación argentina, insistiendo en que no existe la inflación, que no hay una explicación genérica más allá de ciertas cuestiones generales, sino que hay inflaciones específicas, procesos específicos. Como acabamos de explicar, para entender la inflación argentina hay que entender por qué se produce ese fracaso de convalidación de una masa de riqueza creada ex ante por el sistema bancario que no es convalidada por la producción de riqueza futura. Dicho de otra manera, ¿cuál es el problema en la producción argentina? Que lleva necesaria e inexorablemente a una inflación de origen endógeno que además impulsa una de origen exógeno. Bueno, cuando queremos hablar de la inflación en Argentina, lo primero que tenemos que recordar es cuáles son sus características básicas y observar un paneo de largo plazo. Precisamente la primera característica de la inflación argentina es que es una inflación de muy largo plazo. Como vemos en este gráfico que ya mostré en algún vivo y que estamos viendo ahora en pantalla, un gráfico tomado de INVEC, hecho sobre la base de INDEC y Orlando Ferreres. La inflación en la Argentina es una inflación de muy largo plazo. Este cuadro es de 1811 a 2019, este gráfico. Sin embargo, bueno, vamos a señalar algunas cuestiones muy elementales, al margen, si se quiere, como nota al pie. Todas las estadísticas argentinas anteriores a 1930 son muy endebles, de modo que no podría decir qué valor tiene este gráfico antes de esa fecha, sobre todo en relación al siglo XIX. Recién en la década del 30, a partir de el equipo económico de Pinedo, a partir del trabajo de Alejandro Bunge, y según uno lo mire con más detalle, probablemente recién desde el primer plan quinquenal tenemos una serie de estadísticas relativamente confiables en un país donde las estadísticas por lo general no son confiables. Este gráfico entonces nos va a mostrar un proceso que cuando empezamos a tener datos confiables muestra por un lado una fuerte estabilidad monetaria incluso en periodos críticos. No se ve demasiada
demasiada crisis, por lo menos entendido en términos monetarios, hasta la Primera Guerra Mundial, y en realidad no empezamos a tener un proceso inflacionario importante hasta finales de la Segunda Guerra, es decir, hasta 1945. Obviamente la tentación de asociar la inflación en la Argentina con la nacionalización peronista del Banco Central y con el peronismo muy fuerte. Sin embargo, lo primero que tenemos que señalar es que después del peronismo vino mucha gente. La Argentina fue gobernada por peronistas, radicales, antiperonistas, militares, civiles, liberales, desarrollistas, de todos los colores que se quiera, y el proceso inflacionario se mantuvo en pie. Es decir, no depende ni de un gobierno, de una perspectiva política, ni de una perspectiva populista particular, no depende de ninguna de esas cosas. Es un proceso de muy largo plazo que abarca todos los gobiernos. Algunos han sido más condescendientes con la inflación, otros menos condescendientes, pero salvo por el periodo 1995-2000, es decir, esos 5 o 6 años de la convertibilidad, todo el resto que va desde el 45 hasta el día de hoy es de inflación muy alta, porque esa es la segunda característica de la inflación argentina. Es una inflación muy alta. Medida en términos internacionales, es una inflación muy elevada. No es una inflación normal. No es una inflación ni siquiera de un país relativamente pobre y en crisis. No, es una inflación muy particularmente sostenida en el tiempo y muy elevada. Es al mismo tiempo una inflación muy recurrente en el sentido de pareciera que se agotara, es decir, pareciera que llegara a algún plan de ajuste que puesto en marcha parece dar resultados. El primero que parece dar resultados es el de Perón, el del 52, el primer plan de ajuste de los que hablamos ahora. El primer plan de ajuste moderno lo aplica el propio Perón en 1952, ese parece dar bastante buen resultado. El segundo que parece dar resultado es el de Clever-Bacena. El tercero que parece dar algún resultado es el de Cavallo, la convertibilidad. Y fuera de eso se acabó. Es decir, no importa que haya pasado, cuán exitoso haya sido el plan, si uno viera por las inflexiones que se producen en la tasa de inflación, los más exitosos habrían sido la convertibilidad y el plan de ajuste de Perón de 52. El de que Herbacena no logra una caída muy importante, ni siquiera sostenida, y el obviamente más exitoso es el de la convertibilidad. Aquí hay que tener cuidado con las ilusiones ópticas y sobre todo con lo que uno podía llamar la tentación de cortar la película antes de tiempo. Es decir, no se puede explicar la hiperinflación que se desata con el Rodrigazo sin entender el plan de Krieger-Bacena. No se puede entender el 2001 sin la convertibilidad. Es decir, uno solo puede entender que esos planes, como el de Perón del 52, son exitosos si corta la película cuando le conviene. Es decir, si yo corto la película en el 55, el plan de Perón fue muy bueno. Si corto la película en 1970, el de Krieger-Bacena fue bueno, breve, pero bueno. Si corto la película en el 2001, el plan de la convertibilidad fue una maravilla. Pero la película sigue. No es así como se juzgan los procesos históricos. En general, estos planes lo único que hicieron fue reprimir inflación, reprimir procesos, darle antipiréticos a aquel que tiene fiebre sin atacar la causa real. Por eso la inflación en Argentina es de muy largo plazo, es muy recurrente, es muy elevada y además es divergente. Si vemos brevemente, porque después quiero volver a este gráfico, el gráfico que sigue, vamos a ver que si comparamos la inflación argentina con la estadounidense, entre 1915 y 1957, vamos a ver que sigue una curva muy estrecha, digamos, con variaciones menores, normalmente con tendencias deflacionistas más profundas en Estados Unidos que en la Argentina, pero que en general la curva la sigue bastante estrechamente. Ahora, a partir del 45-47, la curva empieza a
distanciarse y a separarse en su dinámica, es decir, a diverger. Dicho de otra manera, ha nacido en torno al final de la Segunda Guerra Mundial, y ya digo, sería injusto achacárselo exclusivamente a Perón, ha nacido una enfermedad particular de la Argentina, una inflación particular. No entender esto es no entender lo que nos pasa. Por lo tanto, la explicación que hay que buscar no es si le damos a la maquinita o no le damos a la maquinita, si los políticos han sido irresponsables o han sido irresponsables, o quién ha sido más responsable que quién, sino cuál es el problema de fondo que no se está atacando. Entonces, recordemos, largo plazo, muy elevada, recurrente, divergente. Y por supuesto, muy proclive a generar espejismos e ilusiones con planes que solo aparentemente tienen éxito si es que uno corta la película donde le conviene. Bien, como cuestión, si se quiere, al paso, pero que vale la pena tratar aunque sea brevemente, este gráfico de largo plazo que hemos mostrado, que estamos mostrando aquí, nos muestra otra vez cuán equivocada es esa idea de que los aumentos salariales o la lucha de la clase obrera impide el ajuste y por lo tanto mantiene una situación inflacionaria. En realidad lo que vemos aquí es otra cosa. Lo que vemos aquí es que la etapa donde la resistencia de la clase obrera es más poderosa, la etapa que llega hasta el 75, en realidad es de una inflación mucho más baja que la inflación de la clase obrera, que ha sido profunda y terriblemente derrotada por el proceso, es decir, la década inflacionaria, la década que va del 76 al 85, y por supuesto la situación actual, la que arranca en torno al 2004-2005, cuando asistimos a unos de los momentos de mayor debilidad de la clase obrera y sin embargo la inflación es más alta incluso que en la década del 60. Por lo tanto, esta idea de que la resistencia de la clase obrera genera inflación no se verifica empíricamente. Por otro lado, y esto es importante señalar, ¿no? Esta concepción supone que si hay una vinculación entre la lucha de la clase obrera y la inflación, entonces la clase obrera argentina debería ser la más poderosa del mundo porque la Argentina tiene la inflación más grande del mundo. Sería difícil de probar eso si es que hubiera algún instrumento adecuado para probarlo. Por otro lado, digamos, ¿cuál sería el nivel de derrota necesaria para eliminar la inflación por la vía de no convalidar los reclamos de la clase obrera? No sé, digamos, más derrota que la Argentina vive es difícil. Por lo tanto, este gráfico nos ayuda a descartar esta hipótesis de que es la puja distributiva. Sin embargo, es interesante señalar algo que, como voy a mostrar en la bibliografía cuando les deje al final, un libro muy interesante, el de Guillermo Vitelli, 40 años de inflación en Argentina, pone sobre la mesa. Es decir, que todos los planes de ajuste anteriores a la década del 70 al 75 son planes que no impiden una tendencia, como estamos viendo en este gráfico, salario real de trabajadores registrados, 1935-2019, otra vez un gráfico robado a Damián Bill. En esa tendencia, si bien los ajustes tienden a abatir al salario, porque un ajuste en la Argentina significa básicamente una reducción salarial, a largo plazo, entre el 35 y el 70, los salarios tienden a subir. Los salarios se recuperan después de la crisis y normalmente llegan a un nivel mayor. En cambio, después del 75, los salarios tienden a caer y a caer definitivamente. Y esa es una diferencia importante. Y otra vez una evidencia empírica contra esa idea de que la resistencia de las clases obreras genera inflación. Así que lo que es interesante es cómo los ajustes que regulaban el salario hasta la década del 70 y no daban mucho resultado, sí lo dan ahora y sin embargo el fenómeno inflacionario no cede, al contrario. Por lo tanto, bueno, debemos buscar otra explicación a esto.
Y la explicación va por donde la señalamos al final de la parte anterior. Los bancos en la Argentina, digamos, crean dinero como en cualquier sistema. Y después el Estado convalida o no convalida y genera su propia inflación exógena por la vía de apropiarse de los problemas de la producción, por la vía de incorporar como déficit propio lo que son los problemas de la producción, dicho de otra manera, los problemas de la acumulación de capital. El Estado en la Argentina no es ineficiente porque está manejado por mala gente o porque el Estado necesariamente en todos los lugares del mundo tiene que ser el instrumento de la inutilidad por sí mismo, sino que el Estado simplemente se hace cargo de los problemas surgidos del mundo de la producción. Y como el mundo de la producción en Argentina está en serios problemas, el Estado argentino está en serios problemas, lo maneje quien lo maneje. Entonces, tratemos de ver cómo se produce esta dinámica de creación de una masa de dinero ex ante como riqueza a producir que explota bajo la forma de inflación cuando esa riqueza no se produce finalmente. Bien, empecemos por, digamos, el punto de partida normal, es decir, el momento en que la realidad ha hecho el ajuste y empieza un ciclo alcista. La economía exportadora en la Argentina, digamos, introduce divisas por la vía de la exportación a un mercado interno protegido. Ese mercado interno, en el cual compiten empresas que no en un rango de competencia limitada, porque la competencia externa está contenida por medio de diferentes mecanismos. El mecanismo básico es la devaluación, pero también por otros mecanismos. Y entonces el mercado se infla de una demanda local. Ese inflarse de una demanda local es lo que genera la demanda de nueva moneda bajo la forma de dinero crediticio. Es decir, voy al banco, pido plata para poner una fábrica porque el mercado interno está demandando producción. Obviamente, esa producción se supone que va a resultar la riqueza futura con la cual se pagará la riqueza monetaria creada ex ante como parte de ese acto de fe que hacen los bancos. El problema está que mientras la economía del mercado interno está protegida y estas empresas producen dentro del mercado interno, da la impresión, por un cierto plazo, de que efectivamente el ciclo de la producción puede cumplir con su promesa, es decir, crear esa riqueza futura y transformarla en una riqueza actual y devolver los préstamos pedidos, pagar los impuestos, sostener un Estado relativamente ágil y eficiente que no está sobrecargado con los costos de una mala acumulación. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que esa industria crece en el mercado interno, no puede competir en el mercado mundial, depende de las divisas del único sector que exporta, sector que va a tener que ser amputado de esas divisas. Durante un cierto tiempo esa amputación, sobre todo si los precios son altos, no será demasiado dolosa, pero en algún momento la masa de divisas va a empezar a resultar escasa para la demanda de los productores del mercado interno. Porque los productores del mercado interno necesitan importar bienes, maquinaria, materias primas, etcétera, etcétera, a los efectos de producir. Eso significa que el crecimiento del mercado interno corre paralelo e impulsa a una expansión de las importaciones. Esa expansión de las importaciones empieza a generar problemas en el balance comercial, en el balance de pagos, en el balance de divisas. Dicho de otra manera, tarde o temprano la masa de importaciones tiende a acogotar al ingreso de divisas. Hay un problema con el sector externo. Esto se va a producir, sean altos los precios de los productos agropecuarios, sean buenos los términos de intercambio, sea buena la cosecha, porque tarde o temprano, la masa de las importaciones supera la capacidad de importación que tiene el sector agropecuario.
Por otra parte, en un mercado protegido se producen bienes caros y además se producen salarios caros. Y eso tarde o temprano también horada la capacidad competitiva del sector exportador. Al mismo tiempo, la mayor capacidad de consumo interno restringe la exportación por el simple hecho de que se compra más localmente. Por otro lado, entonces, por ese lado, entonces, empezamos a tener problemas. Esos problemas se empiezan a manifestar de la manera que señalé. Empieza a haber empresas que tienen dificultades para importar. Es necesario controlar las divisas. No se le puede dar divisas a cualquiera. Empiezan desdoblamientos del mercado de divisas. Empiezan a aparecer diferentes tipos de dólares. Incluso en una situación extrema se llega al cepo, es decir, ya no hay más dólares, se cuentan solamente aquellos que son imprescindibles y el resto, digamos, a aguantarse. Al mismo tiempo que esto sucede, el valor del dólar empieza a funcionar como un ancla de ese ascenso de precios internos que se produjo por la expansión de una producción cara. Y además, en la medida en que las divisas escasean, hay una tendencia a la devaluación. Y esa tendencia a la devaluación significa un encarecimiento de las importaciones. Ese encarecimiento de las importaciones agrega nueva presión inflacionaria. En este punto, los gobiernos pueden no hacer nada y dejar que la producción del mercado interno se desplome, porque buena parte de sus ventajas empiezan a desaparecer. El ascenso de los precios internos evapora la ventaja de la devaluación, el encarecimiento de los productos importados hace más difícil vender, y empieza la economía a ralentizarse y si no, incluso a entrar en recesión. Para evitar ese escenario, los gobiernos obviamente pueden dejar que ese escenario se produzca, pero el resultado es que vamos a ver una crisis y un estancamiento y una recesión. Para evitar ese escenario, los gobiernos tratan de mantener el flujo de divisas. Por ejemplo, se endeudan. Los gobiernos tratan de, si no pueden endeudarse en forma privada en el mercado abierto, a pedir a instituciones de crédito internacional, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Ese endeudamiento se produce para abastecer al mercado de dólares, un abastecimiento que empieza a afectar a las divisas, por más que las divisas se renueven por la vía de préstamos y de lo que sea, tarde o temprano las divisas se empiezan a agotar porque empiezan a tratar de mantener la inflación controlada y mantener el cuadro de precios relativamente estable, mediante una tendencia a la devaluación, a la devaluación del dólar, es decir, al abaratamiento del dólar, a mantener un dólar subvaluado. Aparece entonces ahí el mercado negro, aparece el dólar negro antes, ahora el dólar blue, o el dólar libre, como se suele llamar. Es decir, circuitos paralelos de abastecimiento de dólares que reconocen los valores reales de la divisa. Aparece así entonces un sistema de privilegio. Hay empresas que pueden acceder a dólares oficiales y entonces pueden hacer grandes negocios comprando importaciones muy baratas gracias a divisas subsidiadas. Este proceso va agotando las divisas del Banco Central, las divisas del Estado, y va llevando a una situación en la cual, muy parecida a la que estamos ahora en este proceso, en el cual la inflación contenida por la vía de la subvaluación de las divisas, por la vía de la intervención del Estado, vendiendo divisas baratas, llega a su fin, es decir, ya no hay más plata. Y esto es un resultado inevitable, se haga o no se haga en un contexto externo favorable o no favorable. Tarde o temprano este sistema estalla, y cuando este sistema estalla aparece el problema. El problema es que una masa de riqueza que ha sido creada por adelantado, esperando ser convalidada por el circuito productivo, es decir, esperando ser
convalidada por la creación de riqueza genuina, que valide esa riqueza, esa promesa de riqueza futura, que es el crédito que se pide al banco, no se va a convalidar. Es decir, efectivamente, la producción no va a poder responder a ese crecimiento de la masa monetaria. Por ese proceso, entonces, esa masa monetaria se transforma en una masa de dinero excedente que presiona a los precios, que devalúa el valor de la moneda y se expresa como inflación. A ese proceso se va a sumar la producción de dinero exógeno, es decir, se va a sumar la emisión pura del Estado para sostener aquello que se está cayendo. Por empezar, él mismo recibe menos impuestos, tiene más gastos por seguridad social, por salud, por jubilaciones, por subsidio al desempleo, pero también por subsidio a las empresas que quiebran. Dicho de otra manera, el Estado tiene que sostenerse a sí mismo y al mismo tiempo salir a convalidar como verdadera esa masa de riqueza creada bajo la forma de promesa de producción de plusvalía futura. Como eso no sucede porque la economía se estrangula, y se estrangula porque no puede transformar esa riqueza, esa promesa de riqueza futura, entonces la economía se va a desplomar. La única forma de evitar ese desplome es emitir. Emitir hasta que la realidad se lleve todo por delante, se produzca una gigantesca devaluación, se produzca un gigantesco empobrecimiento y se reconozca que toda esa masa de riqueza que se puso sobre la mesa bajo la forma de una promesa se rompió, es decir, la promesa no se cumplió. Obviamente, el problema de la economía argentina yace en la incapacidad de la producción del mercado interno argentino de cumplir con esa promesa. ¿Por qué? Porque la riqueza que se produce en el mercado interno argentino es riqueza falsa, no es riqueza real. Porque la riqueza producida por la producción capitalista solo es real cuando responde a la productividad del trabajo que impera a nivel mundial. Solo es real cuando es riqueza producida en las condiciones sociales en las cuales se produce la riqueza, es decir, el nivel dado por el mercado mundial de la productividad del trabajo. No es que yo produzco una silla en 45 horas y esa riqueza es mayor que una silla producida en 2 horas, porque esa silla producida en 45 horas no se la vendo a nadie. Por lo tanto, no es riqueza. Dicho de otra manera, lo que las empresas producen en la Argentina, en el mercado interno, no es riqueza. Y como no es riqueza, no puede convalidar una masa de riqueza producida como promesa, es decir, la moneda emitida, la moneda creada, el dinero creado para que la producción se ponga en marcha y desarrolle esto. Esto es lo que observamos recurrentemente. Tener una política contractiva, es decir, tener una política que retire moneda del mercado, no va a resolver este problema. Al contrario, simplemente lo va a actualizar, es decir, va a hacer que se reconozca lo que es decir, simplemente retirar dinero del mercado va a operar eso, la destrucción de riqueza ficticia. Es una riqueza ficticia, pero sin embargo real. ¿Qué quiere decir que es real? Que hay mucha gente que vive de esa promesa ficticia y que mientras esa promesa se pueda mantener y esa promesa se puede mantener, si entra riqueza desde afuera, es decir, si entra moneda verdadera, es decir, si hay exportaciones, si hay deuda, mientras eso suceda, digamos, por un tiempo, esa riqueza ficticia, esa riqueza que no se va a convalidar en el futuro, en el presente, realmente actúa como si fuera riqueza real. Por eso produce vida, es decir, por eso produce una masa de trabajo, por eso produce una masa de riqueza que finalmente se transforma en la producción de una sociedad. En conclusión, lo que estamos viendo en la Argentina es este momento. Y el hecho de ajustar, el hecho de retirar esa masa monetaria
por la vía de destruir el Banco Central, impedir que se emita más, destruir la máquina, como quiere Tesla, destruir la maquinita de fabricar billetes, no prestarle dinero al gobierno desde el Banco Central. Todas esas formas no cambian nada, simplemente son formas de aceptar la realidad, o sea, todo esto tiene que desplomarse. Obviamente la gente va a resistir y obviamente esa resistencia de la gente, obviamente eso que se llama puja distributiva, aparece como un ingrediente, como una consecuencia de, con algún grado de efecto, por supuesto, pero no como mecanismo central. Entonces, ¿en dónde yace el problema de la inflación argentina? No yace en la emisión de dinero, yace en la incapacidad de producir riqueza real. Y la incapacidad de producir riqueza real se puede ver en un par de gráficos más que les quiero mostrar y con eso vamos cerrando. Fíjense, ¿qué es lo que importa a la Argentina? Y básicamente lo que a la Argentina importa, acá lo vemos, otro gráfico robado a Damián Bill, pobre Dami, que básicamente importa bienes intermedios, bienes industriales, materias primas de uso industrial, que sirven para qué? Y para mantener esa falsa producción, esa ilusión de producción. Y lo que la Argentina exporta son productos agropecuarios. Acá el problema es que la productividad de la economía no agraria no alcanza la productividad del mercado mundial. Si alcanzara la productividad del mercado mundial, ¿qué sucedería? Vendería mucho en el mercado mundial y al vender mucho en el mercado mundial, es decir, al exportar, traería divisas. ¿Qué significa que traería divisas? Traería una masa de riqueza que convalidaría la promesa de generación de riqueza que se hizo cuando se tomó el préstamo en el banco. Veamos la diferencia de productividad de la Argentina como ejemplo, así como dato suelto, porque no es el lugar para hacer semejante evaluación más seria, simplemente voy a dar una serie de ejemplos. Productividad física de la industria automotriz argentina, vehículos sobre obreros, es decir, cantidad de vehículos por obrero, en países seleccionados. Obviamente la columna verde es Brasil, la celeste y blanca es Argentina, la blanca con franjas rojas es de Estados Unidos y la más blanca de todas es Japón. Y lo que se ve es que la productividad de la Argentina en el mundo automotriz es muy baja incluso en relación a Brasil, infinitamente más baja que Japón y que Estados Unidos. Dicho de otra manera, los argentinos no producen autos que le puedan vender al mundo, no se los venden a nadie. Para que se vea que esto afecta no en general, sino incluso dentro de una empresa, y que se muestre que entonces el problema no es el capitalista local, el capitalista argentino, sino todo el capital que opera en la Argentina, sea argentino o extranjero. Acá vemos productividad física, vehículos por obrero por planta de Toyota en el mundo en 2015. ¿Y qué es lo que vemos acá? Y lo que vemos es que la Argentina está entre los operadores de Toyota más improductivos del mundo. Fíjense la distancia que hay con plantas de Toyota puestas en Indonesia, en Turquía, en Malasia, en Australia, en Japón, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos. Es decir, hay una distancia productiva muy grande. Y eso es lo que hace que un vehículo producido en la Argentina se pueda vender en la Argentina y tal vez en el Mercosur y no más. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, de la productividad física de toneladas obreras en la industria del acero. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Y bueno, la comparación entre la productividad del acero en la industria norteamericana y en la industria argentina. Y lo que vemos, si vemos la raya negra esa que con fracción, con quiebres, ascensos y descensos, muestra una tendencia general al ascenso. ¿Al ascenso de qué? De la diferencia. A saber de que la industria norteamericana es cada vez más productiva que la industria argentina. Eso es lo que genera problemas muy serios a la hora de poder venderle al mundo y poder convalidar de esa manera la riqueza que se prometió crear. Este es el núcleo de la cuestión. Y como este es el núcleo de la cuestión, si no se resuelve el núcleo de la producción argentina, podemos hacer lo que quieran, podemos hacer todos los ajustes que quieran, todos van a fracasar. Cualquier enfoque monetario, dicho de otra manera, cualquier enfoque liberal, cualquier enfoque liberal heterodoxo, surruir el plan austral si ustedes quieren,
cualquier anclaje del tipo de cambio, la convertibilidad, la tablita de Martínez de Oz, cualquier, digamos, medida extrema de fijación del tipo de cambio, del estilo de dolarización, va a fracasar, porque el problema no está en la moneda, el problema está en la producción. La generación de moneda es endógena, y si el mecanismo endógeno por el cual se produce moneda está fallado porque está referido, atado a un mecanismo de producción de riqueza que está fallado, todo falla. No hay salida para esto salvo que se resuelva el problema de la producción misma. Los liberales en general, los burgueses en general, se abstienen de esto. Dicen que creando el cuadro adecuado de incentivos, la propia burguesía va a realizar esta tarea. No es este el lugar, les recomiendo nuestro programa Argentina 2050. Ahí explicamos por qué la burguesía que opera en la Argentina, sea argentina o extranjera, no puede resolver este problema. Lo que está claro es que este problema no es un problema que se resuelva con manejos monetarios, con la destrucción de Banco Central o lo que sea. Hay que atacar el núcleo, que es la incapacidad productiva, la minusvalía productiva de los sectores no agrarios de la Argentina. La conclusión de esto, la consecuencia de todo esto es que la Argentina se achica. Y se achica cada vez más. Y por eso los argentinos somos más pobres. No tenemos un país más grande, sino un país más chico. Más chico en términos de lo que importa, su acumulación de capital, su capacidad de producción de riqueza. Veamos este último gráfico. PBI argentino como porcentaje del PBI mundial, 1960-2019. Datos del Banco Mundial, otra vez choreado a Bienville. ¿Y qué es lo que vemos acá? Y que el PBI argentino era el 1%, un poquito más del 1% del PBI mundial en 1960 y hoy es aproximadamente el 0,5. Dicho de otra manera, la Argentina de hoy es la mitad de la Argentina de 1960. No es que no hemos crecido, nos hemos achicado. Y nos achicamos por este problema. La moneda, el problema del peso, es como la fiebre. No es el problema, sino el síntoma de un problema. Es el síntoma del problema de la incapacidad productiva de la Argentina. Si volvemos a la frase que les gusta a los monetaristas, la inflación es un problema monetario, es un fenómeno monetario, podríamos decir que sí, si lo tomáramos en el sentido kantiano. Es decir, la moneda es el fenómeno, la forma de aparecer de un problema que afecta a la producción. La moneda es el fenómeno del noúmeno de la producción argentina. En ese sentido, entonces, cualquier plan que no ataque directamente la producción está condenado a fracasar. ¿Por qué la burguesía no puede producir esto en la Argentina? Lo explicaremos en otro video. Por ahora, quédense con esto. La inflación no es un problema, ni siquiera es el problema. Y no se resuelve con estabilidad, se resuelve con más dinámica y más desequilibrio allí donde hace falta, en la producción. Y bueno, señalando esto, lamento tener que dejarlos de vuelta con tan malas noticias, pero en el fondo con tan bella música como la de Richard Strauss, que esperemos ilustre en el futuro argentino algo muy distinto de lo que ha ilustrado en los años 30 alemanes. Hasta la próxima.